Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Desde hace unas semanas, Siria ha sido el centro del debate político en muchos países del mundo debido a la ofensiva y la consiguiente toma de poder por parte de HTS. Esta toma de poder ha conseguido derrocar a Bashir al-Assad y al gobierno baacista sirio, poniendo fin a la República Árabe Siria. Desgraciadamente, en los medios de comunicación y en las redes sociales, sobre todo occidentales, leemos nefastos análisis sobre lo que ha pasado en Siria y sobre todo se acaba cayendo en ese blancamiento, ¿no? Porque Bashir al-Assad es un dictador y se justifica todo con eso, ¿no? Y eso no es verdad. Y en esta entrevista vamos a desmentir muchas de las cosas que suelta la propaganda occidentalista y otanista. Así que bueno, para hablar sobre todo lo que ha pasado en Siria estas últimas semanas, he invitado al canal a un viejo conocido, que es José Antonio Ejido, que además es autor del libro Siria es el centro del mundo. Así que bueno, José Antonio, muchísimas gracias por venir al canal una vez más. Ya sabes que siempre están las puertas abiertas del canal para que puedas venir aquí. Y creo que además este tema que vamos a tratar hoy, que es el de Siria, creo que lo conoces bien y además creo que hay que decir muchas cosas, ¿no? Así que bueno, háblanos un poco acerca de ti, porque sé que mucha gente que me sigue desde hace un tiempo te conoce, pero siempre hay gente nueva, ¿no? Que viene al canal a informarse, así que bueno, háblanos un poco sobre ti. Bueno, en relación a Siria, bueno, mi nombre ya lo vas a poner, no hace falta que explique mucho, los viejitos tenemos biografía, acortemos. En relación a Siria, ¿cómo es la cosa? Bien, desde marzo del 2011, yo que soy veterano de observar lo que el imperialismo ha hecho en Afganistán, desde los 80, principios de los 80, durante todos los 80, después en Yugoslavia, después en Irak, después en Libia, entendía con toda claridad que Siria iba a sufrir el mismo destino de ser el país destruido, sus dirigentes asesinados, sus partidos de vanguardia destruidos y regresado a la edad de piedra, porque los norteamericanos, es decir, los sucios imperialistas gringos, cuando quieren destruir un país de línea independiente que les desafía en función de sus intereses nacionales, de su convicción revolucionaria, los imperialistas les amenazan con volverlos a la edad de piedra, lo dicen así, literalmente, y lamentablemente lo cumplen, ¿no? Combinan varias formas de ataque para aniquilar el país. Bueno, Siria era la joya, la flor y la nata, la gloria de la revolución árabe y de la unidad árabe. Siria había desafiado al imperialismo primero francés, que lo coloniza desde 1920. Después, israelí norteamericano. El núcleo ideológico del Partido Baaz, que toma el poder el año 63, era la defensa de Palestina, ¿no? Vale. Pero además es un país aliado de la Unión Soviética, no digo de Rusia, digo de la Unión Soviética, con quien tenía un tratado de alianza mutua, ¿no? Entonces, ya un general norteamericano, William Clark, que es el que bombardea Belgrado con el general Rodríguez, no, el general Rodríguez viene a Libia, perdón, el de Podemos viene después. Pero antes el general había dicho que iban a por Libia, a por Siria, a por Irán, etcétera, etcétera, y es el plan que están cumpliendo cabalmente. Entonces, aquí se trataba de organizar la solidaridad frente a un país que iba a padecer lo que ha padecido. Entonces, pasé desde el 2011 hasta el 2017 en Venezuela, después 2016, también 17 y 18 en el Reino de España, combatiendo políticamente por la defensa de Siria, ¿no? A partir del 2015 empecé a redactar un libro porque la intervención rusa aseguraba que Siria iba a defenderse eficazmente, porque los rusos aseguraban el aniquilamiento de la horda criminal terrorista que es la que lleva organizando la CIA desde la Operación Ciclón.
época de Ronald Reagan, para tumbar el gobierno comunista de la República Democrática de Afganistán. ¿Sí? Bueno, entonces había que explicar en Venezuela y en varios sitios. Ese libro lo pude publicar en Argentina, pude hacer una edición en el Reino de España, que tuvo una gran acogida, sobre todo porque los partidos comunistas y las izquierdas habían omitido a sus bases y a la población de izquierdas todo análisis serio y materialista de la lucha del pueblo de Siria, de la revolución socialista y basista siria, de la organización de la defensa del país en torno a Bashar, pero de la clase obrera y campesina, con sus milicias, con su ejército popular, etc. Luego de la solidaridad que recibió de las milicias chiíes, libanesas, de la revolución islámica iraní, también chií, y luego de Rusia, ¿no? Entonces ese libro me llevó a recorrer 35 ciudades y pueblos del reino de los pueblos españoles, ¿no? Una gran acogida, gran solidaridad, salvo cuando puse el pie en Laudio, Álava, donde un sinvergüenza anarquista intentó agredirme porque él defendía a los kurdos y él entendía que yo estaba agrediendo a los kurdos frente a la dictadura alawí y tal. Bueno, dije, no, aquí la degradación ideológica del pueblo vasco es notable, pero aún así pudimos levantar la solidaridad y de hecho de ahí nació Siria Arenalde por un camarada muy tenaz. Bueno, yo tengo que denunciar a un cuadro del Partido Comunista de España que se encargó de dinamitar mi proyecto de crear establemente una estructura solidaria con Siria, el movimiento de apoyo a Siria, porque Siria había vencido parcialmente a los terroristas, a la CIA. 110 países lo atacaron bajo la dirección norteamericana, pero la paz no se pudo construir y Turquía ha engañado todo lo que ha podido. Y ese es el asunto. Ha caído Siria, no después de 13 días, después de 13 años de destrucción sistemática. Y ahora hay lo que siempre suele hacer la gentuza imbécil occidental y etnocéntrica y eurocéntrica, ¿no? Repetir el discurso que tiene el país, que es propiedad del Emirato asesino de Qatar, que por cierto financia al Barça Fútbol Club, me parece, y es el que ha financiado a los rebanacuellos, a los asesinos masacradores en masa de Al-Qaeda primero, del Estado Islámico después, de donde viene el señor Muhammad al-Yulani, que es el alias que tiene este. Yo le llamo el masacrador de Bataclan, porque Bataclan era una discoteca en París donde entraron varios sanguinarios del Estado Islámico cuando el jefe del Estado Islámico era este terrorista sanguinario, ¿no? Matando, yo no sé si a 100 personas que estaban allí bailando o no sé qué, Francia, 2015. Luego, esa misma organización descerebrada, sanguinaria, ¿no? Faltan adjetivos, en el castellano no hay adjetivos suficientemente contundentes, organizó un atentado en Niza, un camión dirigido por un subordinado del Yulani, fue aplastando a los peatones de un paseo marítimo de la ciudad de Niza, la Costa de Azul francesa, matando a 86 personas. Y ahora incluso los medios franceses reciben como un moderado, un islamista, le acaba de recibir británicos y el gobierno alemán, ofreciéndole millones de... Claro, cuando estos terroristas empiecen a volar en Hannover porque les faltan los pagos, no han llegado los pagos alemanes que están quebrados porque no reciben el gas ruso, o pues, no sé, a lo mejor resulta que tendrán un cierto pesar de haber besado el morro al Yulani, al masacrador, el Bataclan. Es gente con la que tener tratos es un poco difícil, lo supieron en las Torres Gemelas, cuando uno de los papás de Yulani, un tal Bin Laden, se cargó las Torres Gemelas, ¿no? Por más que fuese un agente de la CIA, estos sanguinarios wahabíes son gente complicadita, vamos a decirlo suavemente, Oyer, para que tu audiencia no se moleste.
Sí, además, si uno no se estudia un poco la biografía del Jolani, ¿no? Se puede dar cuenta que este señor también estuvo en el famoso Camp Bucca, ¿no? De Irak. De ahí, por ejemplo, salen muchos otros yihadistas como Abu Bakr al-Baghdadi, ¿no? Que era también jefe del Estado Islámico y que bajo su liderazgo también se cometieron verdaderas barbaridades, ¿no? Es que fue bajo al-Baghdadi, ¿no? Cuando empezaron a hacer literalmente decapitaciones, ejecuciones super cinematográficas y todo eso, ¿no? Fue bajo Abu Bakr al-Baghdadi. Y claro, ahí está de que cuando estuvieron en Camp Bucca, ¿no? Muchos de estos yihadistas, después, 2009 lo soltaron y al Jolani, por ejemplo, lo soltaron en 2011, justo cuando empieza la revolución siria, ¿no? Y claro, ahí si uno no hace falta tener un máster en política, ciencias políticas para atar hilos, ¿verdad? Porque de Camp Bucca estaban y la pregunta es, ¿qué es lo que estuvieron haciendo los estadounidenses con estos terroristas en Camp Bucca? Porque muchos periodistas estadounidenses ya han denunciado de que justamente los mayores líderes, los 20 principales líderes de estas organizaciones yihadistas salafistas, venían de Camp Bucca. Entonces, bueno, es bastante llamativo, ¿verdad? Y bueno, has hecho un breve repaso un poco del pasado, ¿no? Y me quiero centrar un poco en en cuál era la situación en Siria, porque claro, ha habido, como bien has indicado, ¿no? 13 años de guerra en Siria, pero el gobierno de Bashar al-Assad no controló todo el territorio, ¿no? Es verdad que estaban en Idlib, luego estaban por otro lado los kurdos y demás. Entonces, bueno, ¿cómo estaba configurado Siria en el momento en el que HTS lanza esta ofensiva? Bueno, esta ofensiva es el 27 de noviembre de este año, ¿no? Bueno, allí está Idlib, que es una provincia controlada por esta banda criminal a partir de los acuerdos de Sochi, en los que Turquía aseguró a Rusia y a Irán que ellos y su servicio de inteligencia iba a controlar a estos miles de criminales y que no iban a representar ningún problema para Siria. En realidad, Erdogan, como es su habilidad y especialidad, ha engañado completamente a los sirios, a los persas y a los rusos, porque en realidad el servicio secreto turco, el MIT, estaba preparando, de conformidad con los norteamericanos, una ofensiva terrorista, ¿no? Con 40 grupos criminales, de los cuales los uigures del Partido Islámico del Turquistán, criminales chechenos, uzbecos, tayikos, marroquíes, egipcios, turcos, oficiales turcos, encuadrándolo todo, etcétera. Franceses, se han visto hablando en francés, mercenarios, bueno, de todo tipo y condición. Idlib está en manos de estos criminales, el ejército turco los controla, el ejército turco está también un poquito más al norte, en Afrin, que es una parte de la provincia de Alepo. Luego, eso es, digamos, el noroeste de Siria, pero en el noreste de Siria está la zona que se llama el Alto Yesidé, donde hay varias ciudades. Yo creo que la provincia de Hasakah, y una ciudad muy importante que se llama Kamishli también, que por cierto había sido una ciudad judía histórica, pero también de siriacos, que son asirios cristianos que hablan el siriaco y que provienen de Turquía a comienzos del siglo XX, las matanzas que hizo los nacionalistas turcos, ¿no? Y luego árabes, y luego armenios, antiguamente judíos, antes del sionismo triunfante, etcétera, ¿no? Bueno, y esa zona es la zona más rica de Siria, porque hay, antes de la contrarrevolución criminal de marzo del 2011, que los trotskistas y los gobiernos y la CIA llama revolución, o la contrarrevolución criminal, era la zona cerealera de Siria que le permitía producir y exportar 6 millones de toneladas de cereal, sobre todo de trigo, ¿no? Lo que aseguraba que Siria pues, era el país de los más prósperos
de todo el mundo árabe, en particular del Oriente Árabe, ¿no? Y luego los pozos de petróleo. Pozos de petróleo que son explotados por una unidad colonial militar norteamericana establecida allí contra la voluntad del pueblo y del gobierno de Siria. 1000 militares norteamericanos que extraían ese petróleo, y como acaba de decir Thierry Meyssan, ese petróleo se extraía claro, se lo robaban directamente al pueblo de Siria, le quitaban el 25% del presupuesto nacional, y la mitad de lo que ganaban vendiendo ese petróleo iba a los mercenarios turcos, kurdos, perdón, YPG, PYD, que son la deriva del antiguo PKK marxista-leninista, que al ser capturada Abdullah Öcalan, se pasa del marxismo-leninismo al arrepentimiento anarco-norteamericano y a transformarse la ideología y a ser... Bueno, a mí un dirigente arrepentido de estos trató de convertirme al zoroastrismo, fíjate, en el Hotel Alba de Caracas. Coño, no sé, ya estoy un poco mayorcito para hacerme adorador de la religión de los aqueménidas, ¿no? Que es lo bajo que han caído estos antiguos marxistas kurdo-turcos, ¿eh? Bueno, pero como te digo, la mitad financia a estos grupos que son un poco la protección y el tampón que han creado el ejército norteamericano. Hay que decírselo bien a los anarquistas y nacionalistas burgueses que han estado defendiendo a estos kurdos como epítome, como ejemplo de la verdadera revolución de las mujeres y las tonterías y paparruchas de Öcalan en prisión, pidiendo cada día por su vida, porque sigue estando condenado a muerte desde el año 94 que fue capturado, ¿no? Llegamos en el 2024, lleva un tiempito a la sombra, ¿no? Y posiblemente lo liberen. Y la otra mitad, dice Thierry Meyssan, va a pagar a la caja chica, decimos en Venezuela, a los presupuestos ocultos de la CIA. La CIA, con lo que roba allí, no tiene que pedir dinero al Senado ni al Congreso norteamericano para cometer sus actividades criminales, matar gente, dar golpes de Estado, investigar a todo el mundo, espiar a todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso un poco. Luego, en el desierto del sur de Siria está la base norteamericana de Al-Tanf o Al-Tanaf, que es lo que ha permitido a los norteamericanos controlar y cortar la línea solidaria entre Irán, Irak, Siria y la resistencia palestina y libanesa. Ahí hay una base norteamericana también con terroristas del ISIS, que por cierto, junto con el ataque desde Idlib, había células durmientes en el desierto que separa Siria con Irak, y han estado masacrando a soldados sirios que escapaban, a pastores. Incluso la ODSH, la Organización de Defensa de Derechos Humanos de Londres, que lo controla el Servicio de Inteligencia británico, ha hablado de las masacres inmisericordes que están cometiendo estos criminales del ISIS, ¿no? Que es la antigua casa madre del señor Giuliani, ¿no? Del respetable, del honorable, de su excelencia, nuevo líder aclamado por ingleses, por el país, por Gara, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Por el mundo occidental corrompido que nos toca padecer, ¿no? Y sus izquierdas igual de corrompidas. Bueno, y creo que te olvidas también los saltos del Golán, Israel, ¿no? Bueno, los saltos del Golán, es que es tan largo que es imposible no olvidarse de algo. Que, por cierto, Israel lo que ha hecho es aprovechar para quedarse con todos los saltos de Israel, para llegar a 15 kilómetros de Damasco y para destruir toda la flota siria, menos unos barcos que se han refugiado en el puerto ruso de Tartus, todos los centros de investigación, todas las fábricas militares, todas las unidades blindadas y todas las fuerzas de defensa antiaérea sirias y antimisiles. Con lo cual, Israel, Estados Unidos, tiene el campo o el cielo abierto para la siguiente guerra, que es bombardear y aniquilar la República Islámica de Irán, Este que es un poco la cadena en la que hemos entrado, porque no se van a detener hasta aplastar toda forma de resistencia después de esta victoria sionista tan importante como la victoria del 67 o la del 48, ¿no?
hay que reconocer que están muy eufóricos los sionistas. Sí, sí. Y ha habido también una traición de algunos drusos que decían que eran muy basistas, pero se han demostrado ser otros traidores dispuestos a venderle a su madre en esta situación bien catastrófica que vive Siria, de momento. Sí, o sea, como vemos, al fin y al cabo, la gente tiene que entender que cuando lanzaron esta última ofensiva a finales de noviembre, el gobierno sirio no controlaba todo el territorio nacional y, lógicamente, eso pasa factura, ¿no? Y, bueno, a mí lo que me llama poderosamente la atención, ¿no? Es como estos yihadistas, estos terroristas yihadistas del HTS, bueno, estaban ahí afincados en Idlib. Y ya he visto a más que un comunista y algún que otro medio de comunicación o revista trotskista, ¿no? Exagerar, por ejemplo, el trabajo que hacía HTS en Idlib, ¿no? Porque habían creado instituciones, estaban rigiendo la vida política y cayendo en esa falacia cuando la gente parece que no se da cuenta en realidad que eso forma parte de una estrategia en mi opinión, inteligente de Al-Jolani. Todo hay que al César lo que es del César en este sentido, porque Al-Jolani, si algo hizo con el yihadismo sirio, fue intentar legitimarse ante la comunidad internacional como un actor político capaz de gobernar, y entonces en vez de basarse tanto en lo que ha hecho Al-Qaeda o lo que ha hecho el ISIS, sí que existe esa diferencia entre HTS, pero eso no lo hace menos terrorista, no lo hace menos reaccionario. Bien, entonces, bueno, háblanos un poco sobre el trabajo o lo que han estado haciendo estos yihadistas en Idlib, ¿no? Porque la gente lo romantiza mucho. A mí no me pidas lo que no ha podido hacer la inteligencia rusa, ¿sabes? Ni sus drones, o sea, que no me pidas. Pero te voy a decir una cosa muy inteligente que ha dicho Thierry Meissan hace 2 días. Ha dicho, un perro que aprende a morder y que solo sabe morder, solo muerde. Y además hay que sacrificarlo. Es decir, Yulani, como buen agente de los servicios especiales turcos y norteamericanos, ha recibido una instrucción. Y esa instrucción, que la han confirmado ellos, es aparentar en sus formas iniciales una cierta civilidad que oculte el recuerdo que tiene la opinión pública, si es que tiene la opinión pública algún recuerdo, de todas las masacres, la barbarie, las atrocidades sin cuento que esta misma banda de criminales, de sanguinarios, cometió desde marzo del 2011, primero en Alepo, en Deraa, en Deir ez-Zor, en Raqqa, en los barrios de Alepo, en Hama, en Homs, en todos los sitios en los que entraron, cortaron la cabeza a centenares de miles de personas, las quemaron vivas, masacraron a la población civil, sobre todo de la comunidad chií o chiita, tanto la ismaelía como la duodecimana, asesinaron todos los cristianos, ya sean los cristianos griego ortodoxos, los cristianos maronitas, los cristianos siriacos, los cristianos armenios, etcétera, etcétera. Quemaron las iglesias, después asesinaron también a los drusos, hicieron una masacre en Sueira brutal. La especialidad de algunos era quemar a la gente en los hornos de pan, mataron a los niños. Se habla de unos 600.000 muertos, ¿no? Entonces, no es que no lo vayan a hacer ahora, no es que no lo sepan hacer, no es que ya lo estén haciendo, cuidando las formas, dado que tanto Erdogan como los servicios especiales de Biden y el MI6 británico ha ordenado a su peón, al masacrador del Bataclan, tener cuidadito, cuidar las formas, perfumarse, ducharse un poco, cortarse un poquito la barba, etcétera, y mostrar una cierta presentabilidad que no tiene, porque ya están empezando a masacrar población alawí a pesar de todo, están empezando a matar a yezidíes, están empezando a matar en la calle a antiguos miembros del ejército árabe sirio, a intelectuales, a periodistas, a cristianos. Acaban de reventar un cementerio cristiano en Hama, acaban de quemar la tumba de Bashar al-Assad, es decir,
ultrajan a los muertos, porque cuando los focos de la opinión pública bajen, ellos lo que van a hacer es islamizar en su teoría wahabí antimusulmana, sacrílega, criminal, degenerada, inspirada en la ideología que tiene tanto Qatar, que es el que le da dinero y les da ideología. Qatar y Turquía, sobre todo Qatar tiene una particularidad, es que a la vez es wahabí, la ideología criminal de los saudíes, que son una gente puesta allí por los ingleses, que llegaron al poder cortando cabezas de todas las otras tribus, cortar la cabeza de seres humanos, y eso es lo que siguen haciendo, ¿no? Y eso es lo que saben hacer. Qatar a la vez son los hermanos musulmanes y los wahabíes. Turquía no son wahabíes, pero son los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes son Hamas, los hermanos musulmanes son una organización considerada terrorista, y sí, abiertamente terrorista, que ha sido un peón del servicio secreto británico desde la lucha contra Nasser, y luego un peón de la señora Clinton, del Partido Demócrata, cuando las famosas primaveras árabes, el año 2010, ¿no? Los hermanos musulmanes ayudaron a destruir la revolución libia, que era muy musulmana, pero con una concepción revolucionaria que había abandonado al wahabismo y a los freros, a los hermanos musulmanes, y estos están ahí, ¿saben? Es la misma ideología, pero con la particularidad que también está presente en la ideología criminal, es combinar el mercado con la Sharia. Es decir, han dicho que el régimen de Basat es burgués. No. Era un régimen democrático popular con una gran base obrero-campesina. La verdadera burguesía feudal, comerciante, narcotraficante, es los hermanos musulmanes que ya se levantan contra las reformas sociales del Partido Baas el año 1980, 1980, y que fue aplastada tras las masacres que cometieron en la ciudad de Hama, pero representaban el bazar corrompido de los feudales hermanos musulmanes. Entonces vuelven los hermanos musulmanes a establecer un régimen de capitalismo dependiente neocolonial, privatizador, que va a entregar la tierra, lo mismo que en Ucrania, a BlackRock y a Vanguard, y el petróleo a la ExxonMobil, a la British Petroleum, etcétera, para seguir saqueando lo que ya comenzaron a hacer cuando los norteamericanos, con apoyo kurdo, han llegado a controlar una parte del territorio sirio. Ahora ya lo controlan enterito, hasta que el pueblo sirio vuelva a levantarse. Y confiamos en que sea así, porque es un pueblo heroico desde la época de Saladino. Si echó a los cruzados, los volverá a echar otra vez. Yo sí quiero hacer un breve apunte. Es respecto a Al-Jolani. Dentro de poco subiré un vídeo sobre Al-Jolani, ¿no? Desmontando literalmente su figura y todo el blancamiento que hacen los medios de comunicación occidentales. Pero sí hay un punto fuerte que se ve aquí, que lo han trabajado mucho, tanto los servicios de inteligencia como la propia Turquía, ¿no? Incluso internamente, creo yo, que es lo que decía Al-Jolani de la sirianización del yihadismo, ¿no? Porque cuando Al-Jolani aparentemente rompe con Al-Qaeda, él deja muy claro de que el yihadismo, si quiere triunfar, tiene que no enfocarse en un Estado Islámico internacional, sino más bien ese Estado Islámico internacional tiene que ser la suma de distintos Estados Islámicos nacionales. Es decir, esa sirianización del yihadismo, ¿no? Tenemos que aspirar a tomar el poder en un país si queremos ser realmente triunfantes. Y eso, la verdad, lo ha conseguido. Lo ha conseguido finalmente en Siria. Y bueno, ese apunte es interesante también para ver, ¿no?, las distintas estratagemas que puede haber dentro del imperialismo, al fin y al cabo, porque no deja de ser otro tentáculo más del imperialismo, ¿no? Además, todo lo que has comentado, yo a mucha gente le he dicho, ¿no?, porque la gente cae en asociar a todo el mundo islámico con esta gente, y es erróneo. La gran mayoría del mundo islámico no acepta estas cuestiones extremistas, no los ve bien.
no los ve bien, son defenestrados, son desacreditados por el propio mundo islámico, gente como Al-Jolani, organizaciones como Al-Qaeda, como Estado Islámico, o sea, sí, hay países que sí, como tú has mencionado, Qatar, Arabia Saudí, que son regímenes asquerosos, vamos a decirlos tal cual, y bueno, eso hay que dejarlo muy claro, pero bueno, sí que ha habido un trabajo ahí de pragmático político, ¿no?, de Al-Jolani, que bueno, ahí están los resultados, desgraciadamente, ¿no?, para el pueblo sirio y para todos los antiimperialistas del mundo. Sí quiero decir a la gente que no voy a poner ni una sola imagen de todas las masacres que han cometido, porque primero es lo que buscan, promocionarlas y publicidad, y segundo porque tumbarían el vídeo. Bien, entonces no voy a poner ni una sola imagen, no les voy a dar ni esto de publicidad a estos sinvergüenzas. Y entonces, bueno, hemos hablado sobre los grupos yihadistas salafistas existentes en Siria, de dónde vienen sus raíces y demás, pero bueno, has dado también unas breves pinceladas sobre el gobierno sirio. Entonces ahora sí quiero que profundices un poquito más sobre el gobierno sirio baacista y sobre todo, la pregunta clave, ¿era realmente Al-Assad un dictador, como dicen los medios de comunicación occidentales? Mira, el gobierno era un gobierno de coalición política pluralista, de contenido antiimperialista, con una dirección del Partido Baas Árabe Socialista, pero llamado Frente Nacional Progresista, ¿no?, que es el gobierno construido por el presidente Hafez al-Assad ya en los años 70, con la participación de su partido, el Partido Baas Árabe Socialista, y la orientación que le dio, porque en realidad el Partido Baas era como una unión de corrientes distintas, enfrentadas, poco claras, ¿no? Se dice que los textos originarios, fundacionales, vamos a decir, de la ideología basista, están redactados por un damasceno, cristiano Michel Aflaq, de una manera tan confusa que permitía todo tipo de interpretaciones de derechas, antimarxistas. Él era un antimarxista, pero ha habido corrientes de izquierda dentro del Baas y distintas interpretaciones. La de Hafez al-Assad es una coalición con los comunistas que en Siria estuvieron muy cerquita de tomar el poder político y militar. Tanto es así que la CIA planteó asesinar